Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a una clase del módulo de herramientas de lógica computacional. En esta semana y en esta clase del día de hoy veremos el tema que aparece en la presentación, notación de cuantificadores. ¿Cuál es la idea en este tema? En primer lugar, sobra decir que ya hemos visto bastante material en este curso. Y creo que todos ustedes, en la medida en que hayan seguido las instrucciones, que hayan leído muy juiciosos la cartilla, hayan presentado sus evaluaciones, hayan participado en las distintas actividades, se han sentido poco a poco más seguros, y lo importante es notar que hay una evolución. Ciertamente en las evaluaciones, las preguntas de selección múltiple no alcanzan a capturar la habilidad de escribir procedimientos. Entonces eso puede ser algo no del todo satisfactorio, dado que este curso tiene un componente importante de escribir justificaciones. Aún así, se debe notar alguna evolución. Lo mismo ha pasado conmigo en la labor de presentar un material y grabar unas teleconferencias. Ciertamente, de la primera clase en que estaba súper nervioso y no sabía cómo hablar, hasta ahora pues ha habido una evolución. Aún hay cosas por mejorar ciertamente, pero espero que en el caso de ustedes también sientan que han mejorado mucho. Este tema se introdujo en realidad en un foro que está ubicado en las primeras versiones del material en la semana 5, sobre escribir refranes y frases populares usando notación de cuantificadores. La idea era que ustedes leyeran la cartilla y se familiarizaran y trabajaran esto antes de esta semana. En versiones posteriores del material es posible que esto se haya movido. Entonces, de todos modos, grabo y dejo constancia en caso que ustedes estén o en una versión inicial del material o una versión nueva. Bien, ¿cuál es el objetivo de la notación de cuantificadores? Dar ejemplos de notación. Eso es lo que haremos el día de hoy. Es importante enfatizar lo fundamental que es la notación de cuantificadores para futuro manejo en el curso, para futuro manejo de sentencias de programación, entre otras cosas. Digamos que varios de los ejemplos que yo haré tienen un sabor a lo que uno hace en programación, y espero que ustedes también perciban esa conexión. Entonces, algunas precauciones y advertencias. En primer lugar, es necesario practicar mucho en este tema. Digamos que al igual que pasaba con el cálculo proposicional, toda esta teleconferencia no es una clase completa de todo el material, es simplemente un complemento del material y de todas las actividades que tienen ustedes con sus tutores. Entonces no pensemos que aquí va a estar contenido absolutamente todo. La práctica que ustedes hagan por cuenta propia es muy importante. La notación de cuantificadores, vuelvo y reitero que se usa mucho en matemáticas, en programación y en ejemplos de la vida diaria, de modo que ustedes mismos pueden inventarse ejercicios de práctica solo asimilando situaciones de su cotidianidad. Además, algo que enfatizaré más adelante en los ejemplos, y es que en las variables cuantificadas, cuando se define una notación, la variable representa individuos. Es decir, el plural, una variable no representa un conjunto de individuos, un plural, sino un singular. Si se quiere representar un plural, pues hay que usar las operaciones. Este comentario, si ustedes de pronto no han leído aún la cartilla, pues realmente se sentirán un poco desubicados, así que hablaremos un poco de eso más adelante. El esquema general. La notación de cuantificadores en general tiene la forma que aparece ahí descrita.
Entonces voy a explicar el significado de cada uno de los términos que aparecen aquí. Una operación que llamamos aquí estrellita, un X, dos puntos, un T, una barrita, cierta expresión, dos puntos, otra expresión. Veamos qué significa cada una de ellas. Estrellita. Estrellita hace referencia a una operación binaria simétrica, asociativa y con elemento neutro. Elemento neutro es lo mismo que identidad. Piensa en un momento en operaciones que cumplan esa restricción. Por ejemplo, la suma. La suma es simétrica, asociativa y tiene identidad. La multiplicación también es asociativa, es simétrica, tiene una identidad que es el 1. Pero, por ejemplo, también están operaciones que vimos nosotros cuando veíamos cálculo proposicional. El O, por ejemplo, la disyunción es asociativa, eso lo vimos, es simétrica, eso lo vimos, y además tiene una identidad que es false. Y lo mismo el I. Así que esos serán principalmente los 4 operadores que más manejaremos. Sin duda se pueden manejar más y en la cartilla hay ejemplos de otros operadores que se pueden usar en la notación de cuantificadores. X es la variable cuantificada. A nivel de programación, una variable cuantificada hace las veces de un contador. Eso se puede enfatizar más adelante, pero piensen en eso, contador. Tipo T. T hace referencia a cierto tipo de dato. Por ejemplo, puede ser una variable X de tipo real, una variable X de tipo entero, de tipo booleano. No siempre es necesario especificar el tipo de variable. R de X hace referencia al rango de la cuantificación. El nombre de rango lo recordaremos siempre para esa parte. ¿Qué queremos decir con rango? Queremos decir la condición que debe cumplir mi variable X. Entonces piensen que el operador opera, ese operador estrellita opera ciertos X. ¿Cuáles X? Aquellos que cumplen el rango. Ahora, yo estoy operando. ¿Qué opero? Pues entonces P de X representa lo que yo estoy operando. Entonces, obviamente, digamos que si X es una variable, ejemplo, X es una variable y la condición, el rango es que X sea impar y P de X representa cierta expresión en términos de X que voy a operar. Entonces, los ejemplos siguientes tendrán que ver con dar ejemplos de esta notación. Es un comentario importante decir que puede haber más de una variable que se esté cuantificando. Es decir, cuando aquí diga estrellita X, puede ser estrellita X, Y, por ejemplo. O sea, pueden haber varias variables que se estén cuantificando. Una pregunta importante que dejo es, ¿por qué se exige la simetría, la asociatividad y la existencia del elemento neutro de la identidad en el operador de una notación de cuantificadores? Es una pregunta que dejo en el aire. Con los ejemplos iremos enfatizando un poco, iremos entendiendo la importancia de esas 3 condiciones en el operador y en la próxima semana veremos reglas sobre expresiones cuantificadas y entonces ahí veremos algunos axiomas, algunos teoremas. Hablo de axiomas y teoremas similar a como se hacía en cálculo proposicional. El caso es que veremos algunas reglas y esas reglas nos darán a entender más claramente por qué esas condiciones son necesarias. Pero pienso que la pregunta se puede analizar de una vez y la dejo en el aire. Casos particulares de operadores.
Generalmente si está el operador suma, no colocamos en el papel de la estrellita, está el operador suma, no colocamos más X, sino colocamos el símbolo sigma mayúscula de sumatoria. Sumatoria entonces dirá sigma X tal cosa. Piensen que la notación de sumatoria que muchos de ustedes han visto en cálculo, por ejemplo, o algunos la vieron en el colegio, esa notación de sumatoria es un caso particular de la notación de cuantificadores. Si está involucrado el operador de la multiplicación, se usa el símbolo de pi mayúscula. Ese pi mayúscula querrá decir productoria. Si está involucrado el operador de la conjunción, se usa el símbolo, este símbolo raro que aparece ahí como una al revés. Ese símbolo es un símbolo que viene desde finales del siglo XIX y ese siglo generalmente se lee como para todo. Digamos que aclararemos en los ejemplos por qué ese para todo. ¿Por qué el operador y qué tiene que ver con la frase, el inicio de frase para todo? Si está involucrado el operador de la disyunción, el o, se usa el símbolo que aparece ahí, que es como una e al revés, y quiere decir existe. Entonces, si en lugar de la estrellita aparece una o, colocamos existe y la frase se leerá como existe un X o un Y, según la variable, que cumple tal y tal cosa, de acuerdo a lo que venga después. Al cuantificador con el i, este que tiene el para todos, se le llama cuantificador universal, y al que tiene ese simbolito de existe, se le llama cuantificador existencial. Es importante mencionar, y por eso usaré el tablero para ello, que si tengo una expresión del estilo x es igual a 1, por ejemplo, creamos x es igual a 1 o x es igual a 2 o x es igual a 100. La notación de cuantificadores busca simplificar, acortar toda esta escritura en un solo comando, en una sola expresión sencilla. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Primero que todo nos evita la ambigüedad, porque si ustedes se fijan, estos puntos suspensivos quedan como cosas en el aire, como que uno sospecharía que después de x igual a 2 sigue o x igual a 3, pero ¿quién nos asegura eso? Los puntos suspensivos dejan un margen de duda que nosotros normalmente llenamos con nuestro sentido común. Así como si nosotros decimos 1 más 2 más 16, podemos estar inclinados a pensar que esos puntos suspensivos significan en realidad 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etc., hasta 16. Pero no tiene por qué ser esa la interpretación. Podría yo pensar que lo que estoy escribiendo acá, 1, 2, 16, son potencias de 2. O sea, 1 más 2 más 4, que es 2 es 2 a la 1, 4 es 2 a la 2, 1 era 2 a la 0, más 8 que es 2 a la 3, más 16 que es 2 a la 4. Entonces, ¿qué quería decir con estos puntos suspensivos? ¿Esto de acá o esto de acá? No lo sabemos. Y precisamente si lo escribiéramos en notación de sumatoria, esto si se escribe en notación de sumatoria generalmente se hace así, y acá se pone algo, eso nos evitaría la ambigüedad. La notación de cuantificadores acá en nuestro esquema general vendría de esta forma: 2 puntos, algo. Entonces es importante enfatizar que esta notación general de cuantificadores agrupa esta notación
que se usaba antes para las sumatorias, o sea, no son incompatibles. Ustedes en dado caso pueden usar la notación de arriba o la notación de abajo. La razón por la cual hablamos de la notación de abajo en este curso es simplemente porque el mismo estilo se puede aplicar a otro tipo de operaciones, no solo sumatorias, sino productos o operaciones con os, por ejemplo, como esta. En notación de cuantificadores esto podría escribirse como o algo, cierta variable, dos puntos, acá colocaría cierto rango, dos puntos, cierto cuerpo. Y como habíamos dicho que en lugar de este o íbamos a escribir un simbolito de existe, entonces luciría algo así la cuantificación. Ahora, eso es, dejemos ahí un momentico, mencionemos eso. Bueno, otra cosa importante a decir también es que en algunos libros generalmente aparecen expresiones de este estilo. Y algo aquí. Y generalmente no aparecen escritas en nuestro formato. ¿Habrá algún problema? Digamos que no habrá ninguna dificultad. En la próxima semana veremos cuál es la relación entre esta forma de escribir que aparece en unos libros y esta forma de escribir. Habrá un axioma que nos permita convertir cosas escritas en el formato de la derecha en cosas escritas en el formato de la izquierda. De modo que podemos manejar todos los formatos posibles. Bien. Pasos a tener en cuenta, algo que había dicho yo en una diapositiva anterior, y es, las variables representarán individuos. Cuando la situación no representa individuos, sino múltiples objetos, varios individuos, eso no tiene que ver con la variable que se defina, ni con los predicados que se definan. Eso tiene que ver con la operación. Entonces ahí actuará el para todo, el existe, la sumatoria, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de predicados aquí, mencionemos algo, y es, tal vez no lo recuerdan, pero eso se mencionó en la primera semana del curso. Por un predicado yo entiendo una afirmación que es cierta o falsa, pero que está escrito en términos de una variable o una o más variables. Así que la verdad o falsedad dependerá de cuánto valga o no la variable. Ejemplo, si yo escribo algo así como x más 4 igual a 7, para mí esto es un predicado. Entonces le doy un nombre de variable al predicado. Generalmente cuando yo definía letras proposicionales, digamos la casa es bonita, esto es yo creaba una letra preposicional P que quería decir la casa es bonita. Es importante mencionar que también que esta escritura que estoy haciendo se ve bastante fea. Eso es por mi falta de experiencia en la herramienta que se usa, que no es propiamente un tablero. Así que me disculpo si en algunas clases anteriores las cosas han estado un poco torcidas o no. Depende de la herramienta y mi habilidad con ella. Pues bien, sigamos. Aquí definía una letra proposicional usando una letra, un nombre de variable. Acá también será lo mismo, pero aquí verán que intencionalmente dejé un espacio. ¿Cuál es el espacio? Digamos acá 2 puntos. ¿Cuál es el espacio? Porque resulta que esto no es una proposición como tal. Depende de la variable x. Así que esto se enuncia así. Así se define ese predicado. Y esto será un predicado.
y predicados será lo que manejemos en esta parte del curso, así que por eso a la próxima semana el tema se llamará cálculo de predicados y manipulación con predicados y cuantificadores. Bien. Cuando uno quiere usar la notación de cuantificadores, la idea es no hacerlo de una. Por ejemplo, en las que estaban aquí, yo no me atreví a colocar nada. Por eso dejé los espacios. ¿Por qué dejé los espacios? Porque sé que escribir en notación de cuantificadores es un arte y requiere tiempo y requiere mucha paciencia. Así que no me atrevo yo a improvisar y escribir de una algo aquí. Sé que necesita cierta calma. Entonces es importante eso. Ahora, un primer paso es escribir esto, ciertamente. Y poco a poco se irá refinando la cuantificación. Entonces es importante tener calma en ello. Hay muchos errores en este tema, la experiencia con las clases presenciales es así y asumo que con las clases virtuales pasará igual, que hay muchos errores por ligereza, así que sean cuidadosos. Y el último consejo es que cuando uno escribe en notación de cuantificadores, es bueno escribir en palabras pedazos de la afirmación y poco a poco ir refinando la escritura hasta usarla, hasta dejarla escrita con solo símbolos matemáticos, de ser preciso. Los ejemplos a continuación nos darán luces sobre esto. Ciertamente los predicados de los cuales yo hablaba se van escribiendo y se van definiendo a medida que yo vaya refinando. Bien, primeros dos ejemplos. Vamos a clasificar esta clase en tipos de ejemplos. Primero, ejemplos de enunciar teoremas matemáticos en notación de cuantificadores. Segundo, será expresiones matemáticas sumatorias, productorias en esa notación. Y finalmente, expresiones populares. Entonces arranquemos con un teorema matemático. El teorema dice así: la suma de tres enteros consecutivos cualesquiera es múltiplo de 3. Tengámoslo ahí presente, pueden oprimir pausa, anotar, tener presente este enunciado, porque vamos a pasar al tablero. Fíjense algo y es, este resultado es un teorema cierto, y es un teorema que se puede demostrar usando métodos de demostración vistos la semana pasada. La clase de métodos de demostración, la teleconferencia, no enfatizó en teoremas matemáticos, sino que fueron solo demostraciones simbólicas. Pero en la cartilla, en esta o futuras versiones del material virtual, que poco a poco va evolucionando a medida que recibamos retroalimentación de los estudiantes, poco a poco en la cartilla se irán mencionando más teoremas matemáticos. Intentemos escribir esto con notación de cuantificadores. Pasemos al tablero. La primera pregunta, al decir esto, la suma de tres enteros positivos cualesquiera es múltiplo de 3, es ¿cuál operador es? En la cuantificación ya sabemos, entonces voy a hacer como primer paso de mi refinamiento, ya sabemos que la expresión luce algo así. Pero tenemos incertidumbre en qué operador vaya acá. Ciertamente no es suma. Y para entenderlo veamos cuál es el significado de la frase. Yo estoy queriendo decir que si por ejemplo cojo 1 más 2 más 3, estos son tres enteros consecutivos, la suma, que es 6, es múltiplo de 3. Luego, si yo cogiera por ejemplo 2 más 3 más 4, la suma, que es 9, es múltiplo de 3. Y si cogiera similarmente 4 más 5 más 6, o por ejemplo 17 más 18 más 19, la suma da 54, y 54 es un múltiplo de 3, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué es lo que está queriendo decir ese teorema matemático? Fíjense en esa palabra cualesquiera que aparece en el enunciado.
nos está queriendo decir que sin importar qué enteros consecutivos tomemos, de todos modos la suma será un múltiplo de 3. Entonces, sin importar los enteros que tome, enteros consecutivos, algo pasa. Y cuando digo sin importar, ¿qué tipo de frase estoy queriendo decir? Fíjense que tiene que ver con un para todo. O sea, el operador acá es el para todo. No sé si se dan cuenta, recordemos que este es un i. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy queriendo decir es que esta suma es múltiplo de 3 y que esta también, y que esta también, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, lo que estoy es operando con el i. Todas esas sumas, todas esas escogencias de enteros consecutivos, las opero y todas son múltiplos de 3. Fíjense el todas. Entonces, por eso menciono el para todo. Aquí es importante entonces tener cuidado porque algunos pudieron haber pensado que se trataba de la suma. Los distrajo el que decía la suma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es lo primero, el para todo. Entonces ya comenzamos. Ahora, necesito definir variables. Entonces, cuando aquí dice sin importar los enteros consecutivos, yo pienso, sin importar que haya tomado estos 3, o que haya tomado estos 3, o que haya tomado estos 3. Ahora, ¿yo cómo puedo matemáticamente mencionar esos 3? Fíjense que lo puedo hacer definiendo variables, es decir, digamos x más y más z. Variables que representan enteros consecutivos. Sin embargo, si ustedes se fijan, ¿cuántas variables necesito para representar 3 enteros consecutivos? Solo necesito una variable, porque si yo defino una variable, por ejemplo n, entonces ya sé que el siguiente entero, cuando digo consecutivos es que vayan seguiditos, el siguiente entero será n más 1, o sea, lo puedo expresar con esa misma variable y el siguiente será n más 2. Así que solo bastó una variable para decirlo. Entonces ahí vamos deduciendo cosas, pero como digo hasta ahora esto es lo único que llevamos. Más tablero. Entonces comenzamos diciendo que sin importar que, y ahí viene la variable n que escribimos ahorita, sin importar quién sea n, entonces voy a poner acá para todo n. Ahora, ¿qué tipo de variable tiene n? Ese dos punticos que aparecía opcional, el tipo de variable que tiene n es entero, n es un entero, entonces acá pongo el símbolo de los números enteros. ¿Qué estoy diciendo para n? Que sin importar quién sea n, ¿qué va a pasar? N más 1 más n más 2 es múltiplo de 3. ¿Qué coloco en el rango? ¿Hay alguna restricción, alguna exigencia que le estoy haciendo a n? Fíjese que ninguna. Así que este espacio se deja vacío, porque no hay restricción adicional. Si yo dijera, para todos los n's que son pares, pues acá coloco que n debe ser par. El rango piensen que es como el cover que se cobra por entrar a cierto club, al club de lo que será operado. Entonces acá no cobro cover porque no estoy exigiendo nada sobre n, aparte de ser entero. Entonces acá nada. Colocar nada es lo mismo que colocar true, o simplemente colocar nada, no colocar nada. Cuando digo true es decir que todos pasan, es básicamente la idea. Fíjense que otra forma de haber escrito esta notación es haber dicho, para todo n, no especificar el tipo y haber cobrado como cover, decirle, oiga n, usted debe ser entero. Entonces decir n es entero. Esta sería otra forma de hacerlo. Entonces, estas dos formas de escribir son equivalentes. Formas equivalentes.
y pueden usar cualquiera. Fíjense que esto es algo así como exigir cierto tipo de personas que entrarán al club y no cobrarles cover. Esto es no exigir cierto tipo de personas en la fachada, o sea, dejar que todos se acerquen y cobrarles cover aquí. Entonces, al final el proceso fue el mismo. Pues bien, sigamos. Para todo n, con la condición que n es entero, escribámoslo así, ¿qué le estoy exigiendo a n? ¿Qué estoy queriendo? No le exigí nada, solo que fuera entero, pero ¿qué es lo que quiero que se cumpla? Yo lo dije en el tablero anterior, dije que si yo sumo n más n más 1 más n más 2, esa suma ¿qué será? Será múltiplo de 3. Entonces voy a escribir acá, es múltiplo de 3. Ciertamente, esto se tendrá que refinar, pero hasta ahora lo podemos dejar así. Segundo paso. Podemos con símbolos matemáticos de notación no tradicional de conjuntos, decir acá n pertenece a los enteros. Hay una semana del curso dedicada exclusivamente a teoría de conjuntos, donde se profundizará en aquello. Este es el símbolo de pertenece en conjuntos. ¿Cómo digo en notación matemática que esto es múltiplo de 3? ¿Qué significa que un número sea múltiplo de 3? Un número es múltiplo de 3 cuando es 3 por alguien. ¿Qué significa eso? Que puedo encontrar a alguien que al multiplicarlo por 3 dé esto que estoy encerrando acá. Y cuando digo puedo encontrar a alguien, ¿qué estoy queriendo decir? Que existe ese alguien. Así que esta frase es una frase que se puede expresar en notación de cuantificadores. Existe. ¿Quién? Existe alguien. Démosle nombre a ese alguien, un nombre de variable. Entonces debemos crear una nueva variable. Llamémosla m. Existe alguien llamado m. Ese m, digamos que cuando digo múltiplo de 3, 3 por alguien, asumo que ese alguien es un entero. Por ejemplo, 6 es múltiplo de 3 porque 6 es 3 por 2. 7 es 3 por 7, 3 por 7 tercios, pero 7 tercios no es un entero. Entonces yo no digo que 7 sea múltiplo de 3. Todo esto fue para decir que aquí exijo que m sea entero. Como digo, aquí pude haber escrito aquello del cover y todo de esta manera o de esta manera. Escojámoslo a hacer de esta manera, como para variar. Existe un m tal que ¿qué? Tal que si yo multiplico ese m por 3, entonces 3 por ese m es igual ¿a quién? A n más 1 más n más 2. Y fin, si se fijan, la expresión completa fue una cuantificación, una expresión cuantificada dentro de otra, y esta es la respuesta final. A este ejemplo. Todo quedó escrito en notación, en notación de cuantificadores, pero fíjese que tuvimos que hacerlo con suprema calma. Y aquello de múltiplo de 3 ya aprendimos como una receta, en la cartilla está lo mismo para abordar ese tipo de problemas. Así que el siguiente ejemplo lo vamos a hacer un poco más rápido. Si el producto de dos números naturales es impar, entonces ambos números son impares. Abordemos ese ejemplo en el tablero. Creemos un nuevo tablero. Entonces, en primer lugar, cuando digo si el producto de dos números naturales es impar, entonces ambos son impares, esa afirmación hace referencia, digamos que voy a crear dos variables, entonces voy a crear una variable x y una variable y que van a denotar esos dos números naturales que voy a operar y sobre los cuales tiene que ver toda la manipulación.
Entonces para mí x representarán esos números naturales. Entonces yo estoy diciendo algo de este estilo. Si x por y es impar, entonces ¿qué? Entonces x es impar y, fíjense el conectivo lógico, cuando digo ambos necesito este conectivo lógico y y es impar. Bien, pero esta frase así como está escrita es la respuesta al problema, no, porque no he especificado a qué hace referencia x y y. No he dicho si x y ¿quiénes son? ¿Números naturales específicos? ¿O esta frase funciona sin importar quiénes sean x y y? Entonces fíjense que ahí está involucrado el para todo. Porque el sentido de la frase es que, entonces aquí como que agregaría algo más a la frase, algo que vino antes, que es, sin importar quiénes sean x y y, son x y y, desde que sean naturales, entonces esto pasa. Si x y y son impares, el producto x y y es impar, x es impar y y es impar. Entonces fíjense que está así. Entonces ese sin importar ya sabemos que hace referencia a un para todo. Entonces para todos x y y, fíjense que hay dos variables acá. ¿De qué tipo? Naturales. Uso el simbolito de naturales. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Cuál es el cover acá? ¿Cuál es la restricción? Mi conclusión es que x es impar. Miren el entonces, conclusión. X es impar y y es impar. Esa conclusión se cumple siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando x por y sea impar. Así que ese es el cover, esa es la restricción que yo estoy diciendo sobre x y y. X por y es impar. Con esa restricción, con ese cover, ¿qué espero que suceda? Entonces eso hace parte del cuerpo. X es impar y y es impar. Fíjense que aquí se está mencionando mucho ese algo es impar. Entonces podríamos ahorrarnos esa palabrería simplemente definiendo, y ahí viene lo que pasa, definiendo un predicado. ¿Cuál será la idea del predicado? En el predicado decir algo es impar. Así que entonces aquí entrará el predicado. Predicado P que signifique algo es impar. Pero un predicado está en términos de una variable. Vamos a crear una variable, digamos, definamos un predicado, P de M, M es impar. Entonces, fíjense que yo no escribí P de X, P de Y, P de X por Y. No, porque fíjense que si quiero decir X por Y es impar, no tengo que definir un nuevo predicado. Piensen que es como una función. Si yo digo f de x es igual a x al cuadrado y a mí me dan 5 al cuadrado, yo no tengo que definir una función porque yo simplemente digo esto es la función evaluada en 5. Y si digo y al cuadrado, yo simplemente sé que esta es la función evaluada en y. Entonces no necesité definir una nueva función. Entonces definí mi función, mi predicado aquí, y entonces en términos de ese predicado, entonces este es como el primer paso de mi escritura. El segundo paso de mi escritura será escribir esto. Para todos x y y de tipo natural, la frase x por y es impar es simplemente coger este predicado P y reemplazar M por esta expresión x por y, o sea que queda P reemplazado en x por y. Entonces fíjense lo bonito de haber definido un predicado, que eso simplificó toda la escritura. X es impar, que quiere decir reemplazar este predicado P
en la variable x. Y y es impar significa reemplazar este p en la variable y. Así que podría decir que esta es la respuesta a todo. Sin embargo, esta respuesta tiene un punto ahí como dudoso. Y el punto dudoso es que yo definí un predicado, pero resulta, así como en cálculo proposicional uno debía ser, en cálculo proposicional no sino en simbolización, uno debía ser cuidadoso que las letras proposicionales representaran proposiciones atómicas. Aquí uno debe tener cuidado que los predicados sean predicados atómicos. ¿Qué significa predicado atómico? Que no sea una expresión que requiera ser cuantificada. Y resulta que esto, m es impar, es una expresión que requiere ser cuantificada. ¿Por qué? Porque la frase m es impar, ¿qué quiere decir? Quiere decir que m es igual a 2k más 1. Es 2 por alguien, 2k más 1, pero donde k es ¿qué? Donde k es algún entero. Entonces, por ejemplo, 5 es impar, porque 5 es igual a 2 por 2 más 1. ¿Sí? Pero fíjese que aquí dice algún entero. Esa palabra algún nos va a denotar cuantificador existencial. Porque ¿qué estamos queriendo decir? Que podemos encontrar un k tal que m sea 2k más 1. Y cuando digo podemos encontrar, ¿qué estoy queriendo decir? Que existe cierto k. Así que esta frase se expresa como existe cierto k de tipo entero. ¿Estoy exigiendo acá? ¿Algo acá? No, nada más estoy exigiendo acá. ¿Y qué es lo que quiero acá? M es igual a 2k más 1. Ese es el significado de ese predicado. Así que si uno va a anotar la respuesta a esta pregunta, la respuesta es esto que está encerrado aquí, con esta definición de predicado, la puedo poner en una línea aparte, predicado, pero donde este m es impar lo reescribo en esta forma. Eso es en este caso. Bien. Ese es un ejemplo de teorema matemático. Desde luego estos dos teoremas matemáticos se pueden demostrar usando métodos de demostración. Un ejemplo 3 que será un ejercicio, es decir, la frase existe un único primo par. En la cartilla hay varios ejemplos sobre números primos y se dejó latente el ejercicio de definir con predicado qué significa que alguien sea primo, usando notación de cuantificadores. Esa frase único, también un ejercicio bonito es pensar cómo se escribe en notación de cuantificadores único. Pista. Cuando uno quiere decir existe un único algo, uno lo que hace es decir dos frases cuantificadas. Una que quiera decir existe un algo, bla, 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 cierro esa notación cuantificada y luego pongo el i. Y ahí ya dije que existía alguien, pero ahora debo decir que no existen dos, porque es solo uno. Así que será existe alguien que cumpla cierta condición y no, negación, no existen dos, entonces dos variables, no existen dos diferentes que cumplen la condición. Entonces cuando uno escribe algo de la forma existe un único, requiere dos frases cuantificadas conectadas con un i. Eso como ejercicio. Volvamos ahora a la presentación y ahora analicemos una expresión matemática escrita en notación de cuantificadores. Esta que está acá escrita. Daremos dos ejemplos, uno de ellos como ejercicio. Otro ejemplo es el siguiente. En la cartilla habían varios ejemplos analizados, entonces acá analicemos uno de ellos.
Ambos son de nivel similar de dificultad, entonces digamos que escojamos el primero y el segundo dejémoslo como ejercicio. El primero. Entonces ténganlo ahí, hagan pausa, anótelo con papel y lápiz porque pasaremos al tablero. Bien. Entonces, el primero. 1 a la 1 más 2 a la 2 más 4 a la 2 más, etcétera. Bueno, escribimos un término más de los que estaba, 3 a la 3 más 6 a la 3 más 9 a la 3 más, etcétera, lo que aparecía al final, que era 50 a la 50 más 2500 a la 50. Es importante notar que los puntos suspensivos generan ambigüedad. Así que si uno ve esto y entiende, es porque uno cree que aquí existe un patrón. Para testear un poco el patrón, ¿cuál será el término que le sigue en la suma a este de acá? Perdón, corrección, este es un por. Por y por. Bien. ¿Cuál es el término que le sigue a este? Como una prueba, a ver si lo descubren, es 4 a la 4 más 8 a la 4 más 12 a la 4 más 16 a la 4. Y así sucesivamente. Así que existe un patrón, nos damos cuenta de cuál le sigue a este, 5 a la 5 más 10 a la 5, etc. Y lo que queremos es desmenuzar cada parte y usar notación de cuantificadores. Para entender este ejemplo, para entender el procedimiento general, es bueno y es recomendable pensar como un programador. Si un programador quisiera escribir esta expresión, calcularla en el computador, escribir un programa para ello, fíjense que necesitará escribir dos ciclos, como dos for, lo que llamaría un for anidado. Un for para representar estos términos que se están multiplicando, pero dentro del for resulta que como cada expresión también debe calcularse y es iterativa, resultará algo que será otro for. Algo así será la expresión. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que en notación de cuantificadores esto será una cuantificación, una expresión cuantificada dentro de otra. Entonces, primero reconozcamos el operador externo. Esta expresión de acá, ¿qué es? ¿Una suma o una multiplicación? La respuesta es una multiplicación. Multiplicación de términos donde cada término es una suma. Así que esto lucirá así. Primer paso, multiplicación, donde lo que estoy multiplicando, o sea, lo que va en el cuerpo, es una expresión que resulta que esa expresión es una suma. O sea que así lucirá nuestra expresión. Este es nuestro primer paso. Como yo les decía, vamos poco a poco refinando. Ahora, como un programador, ¿cómo haría uno para programar ese primer for? Lo primero que necesita uno es definir contadores. ¿Se acuerdan que yo había llamado contadores a las variables cuantificadas? Aquí viene. Contador. Entonces voy a definir un contador, voy a llamarlo i, entonces ese vendrá aquí. Entonces, segundo paso, vamos refinando un poquito, y ahora, ese i que representará el contador para estos términos que estoy multiplicando. Entonces, para uno ubicarse mejor, voy a escribir acá mi inicio de i. Digamos que este es el primer término, entonces voy a decir que esto es cuando i vale 1. Esto es mi segundo término, así que cuando i vale 2. Este es mi tercer término, cuando i vale 3. Este será mi cuarto término, cuando i vale 4. Pueden descubrir ustedes este último término que estoy encerrando, ¿a qué valor de i corresponde? La respuesta es cuando i vale 50.
¿Y cómo nos dimos cuenta que era el 50? Fíjense la conexión aquí que aparece. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Eso nos permitió decir que aquí iba 50 con 50. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variable i es de qué tipo? Natural. Y que ¿qué le estoy exigiendo ahí? Que i vaya desde 1 hasta 50. Así que esto lo puedo escribir usando desigualdades. 1 es menor o igual que i, o sea, i es mayor o igual que 1, e i es menor o igual que 50. Va de 1 a 50. Ahora viene la sumatoria. Para la sumatoria, entonces, debo crear un nuevo contador que ahora recorra los términos dentro de lo que estoy sumando. Entonces voy a crear acá un contador, voy a llamar a este cuando j es igual a 1. Ese j igual a 1 es el recorrido de j en esta primera expresión. Ahora, en esta expresión hay dos recorridos, entonces voy a decir que es cuando j vale 1, cuando j vale 2. Acá esta variable, este contador recorrió 3 veces, entonces voy a decir que cuando j vale 1, cuando j vale 2, cuando j vale 3. Y acá, por ejemplo, este recorrido en esta sumatoria fue cuando j vale 1. Interesante descubrir esto será cuando j vale cuánto. ¿Puede animarse uno a decir cuando j vale cuánto? Fíjense que acá encontramos un patrón. J, entonces voy a escribir acá J. J ciertamente es un natural. Y ahora J va de dónde a dónde. J va de 1 siempre. Fíjense que nuestro juicio de J es en este término, en el término I. Para un término I, ¿hasta dónde va J? Entonces podemos hacer una tabla. Cuando I valió 1, J fue ¿hasta dónde? J fue hasta 1. Cuando I valió 2, hacer este tipo de tablas y este tipo de cosas es muy útil para uno encontrar el patrón. Como digo, estas vainas no se hacen de una y por eso daba ese consejo al comienzo. 2, pues miremos, cuando I vale 2, J va desde dónde a dónde, de 1 hasta 2, va hasta 2. 3, J va de 1 hasta 3. Así que podemos sospechar que en general, si a mí me dan un valor de I cualquiera, J irá desde 1 hasta dónde, hasta lo que diga I. ¿Sí se fijan? Así que aquí, como esto depende de I, acá estamos juzgando de nuestro for anidado, acá que irá, J va desde 1 hasta dónde, hasta lo que diga I. Bien, perfecto. Ahora, fijémonos en los términos. 3, 6, 9. Fíjense que cuál es el patrón acá. 4, 8, 12, 16. Fíjense que acá son los múltiplos de 3. De 3 en 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Aquí 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12, etc. O sea que este término que estoy operando, ¿quién es? Es una expresión que tiene una base y un exponente. ¿Podemos adivinar cuál es el exponente? Eso es súper fácil. ¿Por qué? Porque miren cómo fue el exponente en todos. Cuando I valió 2, el exponente en mi tablita, cuando I valió 1, el exponente fue 1. Cuando I valió 2, el exponente fue 2. Aquí fue 3, así que en general el exponente es justamente lo que dice I. Entonces acá fue 50 porque I valía 50. Entonces acá coloco I. Y ahora la base. La base resulta que aquí dice 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Aquí 50 por 1, 50. Porque aquí aparece 2500. 2500 es 50 por 50. Ahora, aquí 6. 3 por 2, 6. ¿Cómo yo hice para calcular este 6? Fíjense que fue coger lo que valía I y multiplicarlo por el término correspondiente en J.
Entonces, por ejemplo, acá J es 50, porque 2500 es 50 por 50. O sea que, ¿qué hicimos acá? Lo que valía ahí, entonces, por ejemplo, acá 3 por, ¿y cómo sabíamos por quién? J no lo decía, por lo que valía J, entonces I por J. Y esta es la respuesta definitiva a todo. Se ve chévere, ¿no? Se ve muy bonito como quedó todo, pero fíjense que hubo un proceso mental importante para hacerlo. Y así pasa en todo, en el otro ejemplo también como ejercicio. Acá vamos a dejar expresiones de lenguaje popular. Vamos a analizar una y lo que nos alcance el tiempo para otras expresiones. Si no, son ejercicios. También hay de estas en la cartilla. Primer ejemplo. Algunos políticos votan por sí mismos. ¿Se fijan esto? Es una frase popular, cotidiana, y ciertamente algunos políticos votan por sí mismos. Hay una frase conocida que dice que un político honesto no votaría por sí mismo, pero ese es otro cuento. Entonces, notación de cuantificadores. Algunos políticos votan por sí mismos. Lo primero entonces acá es definir una variable. La variable que representará políticos. Entonces, X representa políticos. No, incorrecto. ¿Recuerdan lo que dijimos? La variable va a representar un individuo, así que mi variable X va a representar un político. Ahora, estoy diciendo algunos políticos. Ese algunos tiene relación con qué? Elaboremos. Decir algunos políticos es que puedo encontrar políticos que cumplan algo. Y cuando digo puedo encontrar, ¿qué quiero decir? Que existen políticos. Fíjense que ahí uno comienza a averiguar cuándo tiene que ver un para todo y cuándo un existe. Las frases populares generalmente todas son o para todos o existen. Entonces acá existe. Puedo encontrar ¿qué? Políticos. Pero dijimos que representaba individuo. X. Existe un X. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la condición que cumple X? Pues estamos diciendo que X representa a un político. Entonces acá creamos nuestra variable X representante a un político y acá decimos X es un político. Ahora, estamos diciendo acá, en resumidas cuentas acá dijimos existe un político. Ahora, existe un político que ¿qué? Según la frase, existe un político que vota por sí mismo. Entonces acá, vota. ¿Quién vota por sí mismo? Recuerden de nuevo, todo es con individuos. Acá yo no digo votan por sí mismos, no. Estamos hablando de un X. Ese X misterioso que estamos buscando. Lo buscamos en todo el universo de los políticos y ¿qué queremos averiguar de ese X? Queremos realizar una encuesta, coloquialmente, para averiguar si X vota por sí mismo o no. Vota por sí mismo. ¿Lo ven? Entonces acá definimos variables. Esta frase es una frase que amerita un predicado. Ya aquí simbolizamos como se hacía en simbolización la semana 2. PX es un político. Pero resulta que esto es un predicado, depende de la variable X, así que esto se escribe así. P de X, X es un político, y similarmente este otro es un predicado. Entonces Q de X, dos puntos, X vota por sí mismo. Con esos predicados escritos, ¿cómo quedó la frase? Existe un X que cumple P de X con la restricción que sea político P de X, tal que se cumpla Q de X. Así que la respuesta es toda esta. Esta es la respuesta al problema. La expresión cuantificada, pero pues para entender la expresión hay que decir quiénes eran los predicados. Así que
Esto completico es la respuesta. Gracias. Bien. En estos análisis, digamos que acá muy cortamente, dado que el tiempo ha acabado, en este ejercicio, el ejemplo 7, como ejercicio lo recomiendo, pero fíjense una aclaración, solo una pista, porque no lo vamos a resolver acá. Pista es cuando dice todo el mundo quiere a alguien, esa es una frase cuantificada. Cuando dice pero nadie quiere a todo el mundo, esa es otra frase cuantificada. Así que la respuesta a ese ejercicio será de la forma: todo el mundo quiere a alguien, la forma como se cuantifique esto, y nadie quiere a todo el mundo, otra expresión cuantificada que hay que analizarla. Para ello recomiendo mirar un ejemplo similar en la cartilla. Acá aparecerán lo que llamamos predicados que involucran dos variables. Y acá cuando dice todos los presidentes se preocupan por los damnificados, ciertamente sería una afirmación de este estilo. Para todo X, tal que X sea un presidente, bla, 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 X se preocupa por los damnificados. Eso es básicamente como sugerencia. Aquí es importante mirar ejemplos en la cartilla. Y bien, esos son los 3 tipos de ejemplos que se abordan en el capítulo correspondiente de la cartilla y los que se ven en este curso, clasificados en esos 3 tipos. Así que con eso damos terminada nuestra clase de hoy. Muchos éxitos y feliz día. Hasta luego.